¿Qué secreto podía ocultar el brillo perfecto de una perla de caviar, nacida en las frías aguas del Caspio y servida bajo el cálido sol de Marbella? En la cocina inmaculada de Quinta Esencia, un santuario de acero inoxidable y silencio concentrado, Isadora Isa Montero sostenía una minúscula porción de caviar almas sobre una cuchara de nácar. El oro pálido de las huevas brillaba bajo la luz quirúrgica. Su aroma, un susurro del mar, limpio y complejo, llenó sus fosas nasales. Pero entonces algo más. Una nota discordante, casi subliminal, una salinidad que picaba mínimamente en el fondo, diferente al abrazo salobre y yodado que esperaba. Una textura, al presionar suavemente una hueva contra su paladar, que ofrecía una resistencia infinitesimalmente mayor de lo debido, como si la delicada membrana hubiera sido reforzada. Nadie más lo notaría. Ni Mateo Vidal, su leal y perspicaz sumiller, que supervisaba el servicio en sala con ojo de halcón, ni los exigentes comensales que abarrotaban el restaurante, atraídos por la promesa de perfección culinaria que Isa garantizaba. Nadie, excepto ella. Porque los sentidos de Isa no eran normales. Eran instrumentos afinados a un nivel casi sobrehumano, un hundo y una carga cultivados desde una infancia marcada por un incidente alimentario que solo ella previó. Esa noche, entre los clientes distinguidos, se encontraba Rafael el Halcón Herrera, un empresario mexicano recién llegado a la Costa del Sol, cuya fortuna parecía tan vasta como repentina. Había reservado la mejor mesa, acompañado por dos hombres de aspecto pulcro, pero con una quietud vigilante que no encajaba del todo con el ambiente relajado del lujo marbellí. Herrera había pedido específicamente el almas. Isa observó desde la discreción de la puerta de la cocina cómo el hombre saboreaba el caviar con una sonrisa de satisfacción, sus ojos fríos barriendo el comedor. La duda de Isa, sin embargo, no se disipó. Era una nota discordante en la sinfonía de su cocina, una imperfección invisible que resonaba en su interior como una alarma silenciosa. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Andalucía, algo más que el perfume de los jazmines flotaba en el aire. Era el olor sutil del engaño. La inquietud sembrada por el caviar almas se convirtió en certeza una semana después, con la llegada de un pedido de azafrán de La Mancha, denominación de origen protegida, de un proveedor con el que trabajaba hacía años. Era la joya de la corona de sus arroces, el alma de sus infusiones más delicadas. Al abrir el pequeño cofre lacado, el aroma embriagador, terroso y floral, inundó el laboratorio de Isa, una pequeña sala adjunta a la cocina principal, dedicada exclusivamente al análisis sensorial. Pero bajo esa primera impresión gloriosa, su nariz detectó algo más, un rastro químico casi fantasmal, parecido al disolvente usado en tintorerías, que no debería estar allí. Tomó unos pistilos entre sus dedos índice y pulgar. Su color rojo sangre era intenso, perfecto a la vista, pero al frotarlos suavemente se deshacían con una fragilidad seca, quebradiza, en lugar de liberar ese aceite esencial característico y manchar sus dedos con el esperado tono anaranjado persistente. «Mateo, ven un momento, por favor», llamó Isa, su voz tranquila pero con un matiz de urgencia. Mateo Vidal, el sumiller jefe, entró en el laboratorio. Era un hombre de mediana edad, elegante sin esfuerzo, con una cultura enciclopédica sobre vinos y productos gourmet, y una lealtad inquebrantable hacia Isa. «¿Problemas con el oro rojo, jefa?» «Huele esto», dijo Isa, acercándole unos pistilos. Mateo inhaló profundamente. «Huele a gloria bendita, como siempre». «Más profundo», insistió Isa. «Detrás de la flor, ¿no notas algo artificial?» Y mira esto, frotó los pistilos en la palma de su mano. El color era débil, casi polvoriento. Mateo frunció el ceño. «Ahora que lo dices, hay un deje extraño. Y sí, esto no mancha como debería». Su mirada se encontró con la de Isa. «¿Crees que?» «Es falso», sentenció Isa. «Una falsificación increíblemente buena, pero falsa. Llama a Bermejo. Quiero saber qué demonios está pasando». La llamada al proveedor fue infructuosa. El señor Bermejo, un hombre con décadas de experiencia y reputación intachable, juró y perjuró que el azafrán era auténtico, salido directamente de la cooperativa certificada. Negó cualquier posibilidad de error o manipulación en su almacén. La convicción en su voz sonaba genuina, lo que inquietó aún más a Isa. Si Bermejo no mentía, significaba que la falsificación se había introducido en la cadena de suministro antes de llegar a él, o peor aún, que alguien con acceso a su almacén estaba realizando el cambio. Esto no era un simple error. Era deliberado. Era organizado.
Y si falsificaban algo tan específico y controlado como el azafrán con DO, ¿qué otros productos de lujo podrían estar comprometidos? El caviar almas volvió a su mente. Aquella textura, aquella salinidad. ¿Sería parte de lo mismo? Una red invisible de engaño parecía extenderse bajo el barniz dorado de Marbella, y sus sentidos, afinados para detectar la más mínima imperfección culinaria, acababan de tropezar con el primer hilo. Los días siguientes, Isa se movió con una discreción calculada. Mientras Quinta Esencia seguía funcionando con su precisión habitual, ella y Mateo iniciaron una investigación silenciosa. Empezaron por lo obvio, la cadena de suministro gourmet. Hablaron con otros chefs de renombre, con proveedores de confianza, con importadores. Nadie parecía haber notado nada extraño, o quizás no poseían la agudeza sensorial de Isa para detectar las sutilezas. Sin embargo, el nombre de Rafael Herrera comenzó a surgir en conversaciones tangenciales. El mexicano se movía con rapidez en los círculos más exclusivos, invirtiendo en propiedades, patrocinando eventos y siempre mostrando un gusto exquisito por lo más caro y exclusivo. Era un cliente generoso, pero algo en su omnipresencia calculada resultaba sospechoso. Isa recordó a los acompañantes de Herrera en el restaurante, su ropa cara, sus relojes ostentosos, pero sobre todo esa actitud de guardaespaldas disimulados. Descubrió, a través de las crónicas sociales y algunas pesquisas de Mateo en clubes privados, la existencia de los Centinelas del Asfalto, el exclusivo club de motociclistas que Herrera presidía. No eran una banda de forajidos. Sus miembros eran abogados, financieros, cirujanos, todos unidos por la pasión por las motocicletas de gran cilindrada, modelos customizados que rugían por las carreteras de la sierra como bestias cromadas. Empezaron a seguir sus movimientos, no físicamente, sino a través de noticias locales, redes sociales y los comentarios de personal de otros establecimientos. Notaron un patrón. Las rutas de fin de semana de los centinelas, a menudo publicitadas como escapadas de placer por parajes naturales, coincidían de manera recurrente con la llegada discreta de ciertos yates privados al puerto deportivo de Banús o con movimientos de furgonetas sin distintivos en almacenes situados en polígonos industriales apartados, lejos de las rutas turísticas. ¿Qué transportaban aquellas motos relucientes, además de a sus adinerados jinetes? La imagen de motociclistas de élite actuando como correos de lujo para mercancías ilícitas parecía sacada de una novela, pero las coincidencias eran demasiado numerosas para ignorarlas. La oportunidad de observar a Herrera más de cerca se presentó en forma de invitación a una cata de vinos benéfica organizada en una prestigiosa bodega de Ronda, un evento patrocinado, como no, por el propio Herrera. Isa aceptó, llevando a Mateo como acompañante experto. La bodega, excavada en la roca, ofrecía un ambiente íntimo y exclusivo. Se cataron varios vinos excelentes, pero el plato fuerte era una botella de Vega Sicilia único de 1970, una añada mítica, presentada con reverencia por el anfitrión. Isa acercó la copa a su nariz. El buqué era complejo, con notas de cuero viejo, tabaco y fruta negra madura. Prometedor. Pero al probarlo, sus papilas gustativas enviaron señales de alarma. Los taninos, aunque pulidos, tenían una astringencia juvenil que no correspondía a un vino de casi 50 años. El alcohol, aunque bien integrado en nariz, quemaba ligeramente en el final de boca, una señal de una posible manipulación o de una base mucho más joven de lo declarado. Y lo más revelador, un retrogusto casi imperceptible, metálico y químico, que le recordó vagamente al del azafrán falsificado. Era una obra maestra del engaño enológico, diseñada para embaucar a paladares menos entrenados que el suyo. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Herrera al otro lado de la sala. Él sonreía, una sonrisa afable que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores que parecían preguntarle, ¿lo has notado? Isa sostuvo la mirada por un instante. Luego bajó la vista hacia su copa, confirmando para sí misma que la red de Herrera era más extensa y sofisticada de lo que había imaginado. No solo falsificaban productos, falsificaban experiencias, leyendas. Current Part Characters 4089, Total Characters 9917. La sutil confrontación visual en la bodega de Ronda marcó un punto de inflexión. Isa sintió que Herrera ya no la veía como una simple chef curiosa, sino como una posible amenaza. La presión no tardó en manifestarse, siempre de forma indirecta, plausiblemente negable. Una mañana, Quinta Esencia recibió una inspección sanitaria sorpresa.
Los inspectores, inusualmente meticulosos, revisaron cada rincón buscando el más mínimo fallo. Aunque el restaurante pasó la inspección gracias a los estándares obsesivos de Isa, la intención intimidatoria era clara. Pocos días después, un influyente crítico gastronómico, conocido en el mundillo por su flexibilidad ante ciertos incentivos, publicó una reseña tibia sobre Quinta Esencia, elogiando la técnica pero cuestionando la chispa y mencionando un supuesto altibajo en la calidad de los ingredientes. Era un golpe bajo, diseñado para minar la reputación del restaurante desde dentro. Isa comprendió que debía actuar con rapidez y audacia. Necesitaba pruebas más concretas. La oportunidad surgió una noche entre semana. Mateo, utilizando sus contactos entre proveedores que frecuentaban los polígonos industriales, se enteró de una entrega nocturna inusual en uno de los almacenes que habían identificado como posible base de operaciones de los centinelas. Era arriesgado, pero Isa sintió que no podía esperar más. Bajo el amparo de la oscuridad, condujeron hasta las afueras de Marbella, a un polígono industrial silencioso y mal iluminado. Aparcaron a una distancia prudencial y observaron. Vieron llegar una furgoneta sin distintivos y a dos hombres, reconocibles como miembros del círculo cercano de Herrera, descargar cajas pesadas. No llevaban las chupas de cuero de los centinelas, sino ropa de trabajo oscura. Una vez que la furgoneta se marchó y las luces del almacén se apagaron, esperaron un tiempo prudencial antes de acercarse sigilosamente. La puerta trasera estaba cerrada con un candado robusto, pero una pequeña ventana lateral alta y sucia estaba entreabierta. Con Mateo haciendo de improvisada escalera humana, Isa consiguió auparse y mirar dentro. La luz de la luna que se filtraba por los tragaluces revelaba un espacio amplio y ordenado. Había estanterías repletas de cajas. Algunas contenían lo esperado: sacos de especias exóticas, latas de conservas gourmet, botellas de aceite de oliva virgen extra de edición limitada. Pero junto a ellas había otras cajas con logotipos de marcas de lujo: Patek Philippe, Hermès, Chanel, y apiladas en un rincón, varias esculturas pequeñas envueltas en plástico de burbujas. Todo parecía nuevo, demasiado nuevo. Pero fue su olfato el que le proporcionó la prueba definitiva. Incluso a través del cristal sucio, un olor complejo y químico impregnaba el aire del almacén. Era una mezcla acre y penetrante. Isa cerró los ojos, concentrándose, diseccionando la mezcla olfativa como si fuera un perfume complejo. Identificó el olor dulzón y volátil de ciertos adhesivos de cianocrilato usados en joyería y relojería de precisión. El hedor picante de disolventes clorados empleados para limpiar metales y preparar superficies antes de aplicar acabados. Y más sutil, el olor característico del cuero sintético de alta calidad cuando es tratado para imitar el olor del cuero genuino. Era la firma olfativa inconfundible de un taller de falsificación de lujo a escala industrial. Memorizó cada nota, cada matiz. Ya no eran solo sospechas. Tenía la certeza sensorial. Herrera no era solo un contrabandista, era un maestro falsificador, y los centinelas del asfalto eran su ejército de distribuidores de guante blanco. El descubrimiento en el almacén solidificó la determinación de Isa. El miedo era real. Herrera era poderoso y demostraba no tener escrúpulos, pero su sentido de la justicia, su ética profesional mancillada por la presencia de lo falso en el santuario de lo auténtico, pesaba más. No podía permitir que esa red de engaño siguiera operando impunemente, corrompiendo no solo el mercado del lujo, sino la confianza misma. Mateo, aunque visiblemente nervioso, reafirmó su apoyo incondicional. «Estoy contigo, jefa, hasta el final, pero debemos ser inteligentes. Ese hombre juega en otra liga». Sabían que enfrentarse directamente a Herrera era imposible. No tenían pruebas legales que pudieran presentar a la policía. Las percepciones sensoriales de Isa, por precisas que fueran, no constituirían evidencia admisible en un tribunal. Necesitaban exponerlo de una manera que provocara una investigación oficial inevitable, una forma de atraer la luz hacia las sombras donde él operaba. La oportunidad perfecta se presentó con el anuncio de la gran subasta benéfica anual que Rafael Herrera organizaba en su opulenta mansión en las colinas de la Zagaleta, uno de los enclaves más exclusivos de Europa. Era el evento social cumbre de la temporada en Marbella, un escaparate de riqueza, poder y filantropía calculada. Se subastarían obras de arte, joyas, relojes de colección y artículos de lujo donados por los asistentes y, supuestamente, por el propio Herrera.
Isa intuyó que sería la ocasión ideal para que el halcón introdujera una cantidad significativa de sus mejores falsificaciones en el mercado, blanqueando fondos y consolidando su imagen de mecenas bajo la apariencia de caridad. El plan comenzó a tomar forma. Necesitaban infiltrarse en el evento y crear una situación que pusiera en duda públicamente la autenticidad de los artículos de Herrera, preferiblemente delante de la influyente audiencia y la prensa acreditada. Isa consiguió una invitación a través de un cliente mutuo, un coleccionista de arte algo ingenuo que admiraba tanto a Herrera como a ella. Mateo se las arreglaría para entrar como parte del personal de catering extra contratado para la noche, lo que le permitiría moverse con más libertad por las zonas de servicio y potencialmente observar o escuchar algo útil. Mientras preparaban su estrategia, Isa recibió una oferta inesperada. Herrera la invitó a una reunión privada en su despacho, un lugar decorado con una mezcla de opulencia barroca y tecnología punta. Con una sonrisa encantadora, le ofreció una propuesta. Acceso exclusivo a ingredientes rarísimos, imposibles de conseguir por vías normales, trufas blancas del Piamonte fuera de temporada, especias exóticas traídas directamente de Asia, a cambio de su discreción y quizás de utilizar quinta esencia ocasionalmente para cenas muy privadas. El olor en el despacho era una mezcla estudiada, cuero caro, madera de cedro, el aroma de un café colombiano recién hecho. Pero bajo todo ello, Isa percibió el olor metálico y frío del dinero, mucho dinero, y un rastro casi imperceptible de miedo, la tensión de quien sabe que tiene algo que ocultar. Rechazó la oferta con una cortesía gélida, alegando que sus proveedores habituales satisfacían todas sus necesidades. La sonrisa de Herrera se tensó ligeramente. Una lástima, chef Montero. La lealtad es admirable hasta que se convierte en un obstáculo. La amenaza era ahora abierta, aunque envuelta en seda. Isa salió del despacho sabiendo que el tiempo se agotaba. La subasta era su única oportunidad, y también la más peligrosa. Hombres con esmoquín y mujeres con vestidos de alta costura y joyas deslumbrantes llenaban los salones y terrazas con vistas panorámicas al Mediterráneo. El aire vibraba con conversaciones animadas, risas contenidas y el tintineo de copas de champán. Mateo, impecable con su uniforme de camarero, se movía entre los invitados, observando y escuchando, mientras Isa, elegante con un vestido negro minimalista, recorría la exposición previa a la subasta con la concentración de un experto forense. Sus sentidos estaban en máxima alerta, filtrando el ruido ambiental, los perfumes caros, el olor a canapés sofisticados, para centrarse en los objetos expuestos en vitrinas iluminadas. Se detuvo ante un pequeño cuadro atribuido a Picasso, un estudio preparatorio de su época azul. Aparentemente correcto, pero la nariz de Isa detectó el olor inconfundible del aceite de linaza aún fresco bajo el barniz artificialmente envejecido. Imposible en una obra de más de un siglo. Más adelante, un bolso Birkin de Hermès, supuestamente de una edición limitada vintage. El cuero, al rozarlo disimuladamente con la punta de los dedos mientras admiraba su cierre, tenía una textura demasiado uniforme, casi plástica, y carecía de ese olor profundo y animal del cuero de cocodrilo genuino curado durante años. Era una réplica soberbia, pero sintética. Luego, un reloj Patek Philippe Calatrava de los años 50. Acercó la oreja disimuladamente. El tic-tac era demasiado regular, demasiado silencioso, característico de un mecanismo moderno de alta calidad, no del sonido ligeramente irregular y resonante de un calibre manual antiguo. Herrera la encontró examinando una escultura de marfil que representaba una escena mitológica. Isa la observaba fijamente, notando que la pieza no transmitía el frío característico del marfil auténtico al acercar la mano, y que carecía casi por completo de olor, cuando el marfil viejo suele tener un aroma sutil, casi ceroso. ¿Le interesa el arte clásico, chef Montero?, preguntó Herrera, apareciendo a su lado como una sombra elegante. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos eran dos esquirlas de hielo. Admiro la habilidad, señor Herrera, sea cual sea su origen, respondió Isa, manteniendo la calma. La habilidad es lo que distingue al maestro del artesano, ¿no cree? En todos los campos, replicó él, el doble sentido flotando en el aire. Espero que disfrute de la velada. Sería una lástima que algo la enturbiara. Hay mucho en juego esta noche, para la beneficencia, claro está. La amenaza era palpable. Isa asintió levemente y se alejó, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente clara. Sabía lo que tenía que hacer.
El siguiente lote en ser presentado para la subasta era la pieza central de la colección de Herrera, un enorme tapiz flamenco del siglo XVII, representando una escena de caza. Estaba colgado majestuosamente en la pared principal del salón. Era impresionante, pero Isa ya había notado desde la distancia que los colores parecían demasiado vibrantes, la pátina de antigüedad demasiado uniforme. Mientras el subastador comenzaba a describir la pieza con entusiasmo, Isa se movió con deliberada torpeza cerca de un camarero que pasaba con una bandeja de copas de champán. Simuló tropezar ligeramente, lo justo para que el contenido de una copa se derramara accidentalmente sobre una esquina inferior del tapiz. El champán, con su ligera acidez, actuó como un reactivo instantáneo sobre los tintes artificiales. Donde el líquido tocó la tela, los colores ricos y oscuros se aclararon de forma antinatural, revelando una trama de base sintética de un blanco brillante bajo la pátina falsa. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Todas las miradas se clavaron en la mancha reveladora que se extendía por la esquina del tapiz antiguo. El subastador se quedó sin palabras, con la boca abierta. El silencio se hizo denso, cargado de confusión y sospecha. Los invitados, expertos en detectar el valor y la falta de él, empezaron a murmurar entre sí, sus expresiones pasando del asombro al escepticismo y la indignación. La fachada de autenticidad y prestigio que Herrera había construido con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse ante sus propios ojos, en el corazón de su fortaleza. La cara de Rafael Herrera se transformó. La sonrisa encantadora se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia helada. Sus ojos buscaron a Isa entre la multitud, encontrándola con una mirada que prometía represalias. Pero Isa mantuvo la compostura, fingiendo una mortificación perfecta por su torpeza. «¡Oh, Dios mío! ¡Qué descuido imperdonable!», exclamó con la dosis justa de angustia. «Lo siento muchísimo, señor Herrera. No sé cómo ha podido pasar». En ese preciso instante, mientras el caos y la confusión reinaban en el salón principal, Mateo Vidal, desde un rincón discreto cerca de la salida de servicio, pulsó enviar en su teléfono móvil. Un dossier cuidadosamente preparado que incluía las direcciones de los almacenes, fotografías tomadas clandestinamente durante su breve incursión, una descripción detallada de los tipos de mercancía falsificada observada y un resumen de las coincidencias entre las rutas de los centinelas y las entregas sospechosas, fue enviado simultáneamente a 2 destinatarios. La dirección de correo electrónico encriptada de la Unidad de Delitos Económicos y Propiedad Intelectual de la Guardia Civil y el buzón seguro de un conocido periodista de investigación de un diario nacional, famoso por su tenacidad y por haber destapado varios escándalos de corrupción. La reacción no se hizo esperar. Apenas 15 minutos después, mientras el personal de Herrera intentaba torpemente controlar la situación y minimizar el daño reputacional del incidente del tapiz, varios coches de la Guardia Civil, con las luces encendidas pero sin sirenas, ascendieron por el camino privado de la mansión. Los agentes, vestidos de paisano pero con una autoridad inconfundible, entraron en el salón principal. Un oficial al mando se dirigió directamente a Rafael Herrera, mostrándole una orden judicial. La información recibida, corroborada con datos preexistentes sobre las actividades financieras de Herrera, había sido suficiente para actuar de inmediato, aprovechando la flagrancia del posible delito de estafa a gran escala que se estaba perpetrando en la subasta. El efecto fue demoledor. La llegada de las autoridades convirtió el murmullo en un silencio atónito. Los invitados, muchos de ellos figuras prominentes de la sociedad y las finanzas, se apartaron instintivamente de Herrera y sus socios más cercanos, varios de los cuales eran miembros reconocidos de los Centinelas del Asfalto y se encontraban presentes. La fiesta había terminado abruptamente. El imperio de apariencias del halcón se derrumbaba bajo el peso de un champán derramado y un correo electrónico anónimo. Rafael el Halcón. Herrera fue detenido esa misma noche, junto con varios de sus lugartenientes clave de los Centinelas del Asfalto que se encontraban en la mansión. La imagen del poderoso empresario siendo escoltado por la Guardia Civil, su rostro una máscara de incredulidad y rabia contenida, fue la comidilla de Marbella durante semanas. La investigación subsiguiente, alimentada por la información del dossier anónimo y las pruebas encontradas en los almacenes que fueron registrados de inmediato, destapó la vasta red de falsificación y contrabando. No solo se trataba de productos gourmet,
sino de relojes, bolsos, obras de arte e incluso componentes electrónicos de alta gama. La operación se extendía por varios países, utilizando una compleja red logística y financiera para mover las mercancías y blanquear los beneficios. El escándalo salpicó a figuras importantes, revelando la extensión de la corrupción silenciosa que anidaba bajo el lujo de la Costa del Sol. Isa y Mateo observaron el desarrollo de los acontecimientos desde la distancia, su implicación directa desconocida para el público y las autoridades. La prensa especuló sobre quién había sido el garganta profunda que había destapado la trama. Algunos apuntaron a rivales empresariales de Herrera, otros a confidentes despechados. Nadie sospechó de la chef perfeccionista cuyo extraordinario sentido del olfato y del gusto había sido el catalizador de todo. Para Isa, el anonimato era la mejor recompensa. No buscaba fama ni reconocimiento, solo la restauración del orden, de la autenticidad. Meses después, la normalidad regresó a Marbella, aunque con una capa menos de brillo superficial. Quinta Esencia no solo sobrevivió a los intentos de desprestigio, sino que su reputación se vio reforzada. La clientela valoraba, quizás inconscientemente, la integridad que emanaba del lugar, la certeza de que allí, al menos, todo era genuinamente lo que decía ser. Isa había ganado un respeto aún mayor en el círculo gastronómico, aunque pocos conocían la verdadera profundidad de su carácter. Siguió dedicándose a su arte con la misma pasión y meticulosidad de siempre, pero algo había cambiado en su interior. La experiencia le había demostrado que su don tenía un propósito más allá de la creación culinaria. De forma discreta, casi secreta, aceptó colaborar ocasionalmente como consultora sensorial para casas de subastas de renombre, expertos en autentificación de arte y marcas de lujo que buscaban protegerse de falsificaciones cada vez más sofisticadas. Utilizaba sus sentidos para detectar esas anomalías invisibles para la tecnología, esas firmas químicas o texturales que delataban el engaño. Lo hacía sin afán de lucro, como una forma de contribuir a preservar la verdad en un mundo a menudo seducido por las apariencias. La escena final nos lleva al pequeño jardín aromático situado en la azotea de Quinta Esencia, un oasis de